Buenas noches a todos, ya sabéis, esto es Kini on the Road, 5 de noviembre de 2025 en Dakar, capital de Senegal. Ya sabéis, estoy contando una historia de mi vida desde los 16 años hasta hoy. Hoy tengo 41 años, relacionando pues mi viaje personal con el libro El alquimista, porque hay muchas similitudes y me parecía bastante bonito pues explicaros cómo llegué a encontrar ese libro solo con 16 años, antes de mi primer gran viaje, que fue a Estados Unidos, y cómo pues durante mi vida he visto mi camino, ya no solo metafóricamente, con lo que sucede en el libro, pero factualmente, con lugares mencionados en el libro y etapas pues muy similares a lo que a mí me pasó. He vivido muchos años fuera de España, en muchos países también de África, tanto en el Magreb como en la África subsahariana, como ya he dicho en algunos vídeos, y vengo a contar mis experiencias. Y el capítulo 5 estaba centrado en mi llegada a Madrid, en el que estudio un máster durante 2 años. El primer año de máster trabajo todavía en la empresa que tenía cuando trabajaba en Pamplona. En el segundo año empiezo a trabajar en una multinacional. También me compré una casa, también me engañó mi chica y me tuve que separar de ella, tema muy complicado financieramente, el Euribor se disparó, 2008, 2009, eh, financieramente no va para nada la situación, me tengo que mudar de casa, poner la casa en alquiler para que el banco no me la quitara y dejara de ver, no sé, 80 o 100 mil euros por un bien que ya no tenía. Entonces, pues bueno, esa lucha de intentar buscar más trabajo, apliqué busqué trabajos por todos lados, incluso cuando estaba trabajando en esta multinacional, para intentar mejorar mis condiciones salariales, pero como dije, el rey de Salem, como en el libro del alquimista, que está representado por Rubén, mi amigo Rubén, que fue mi jefe en Madrid, pues empezó a darme misiones como irme a Tarragona, a un almacén de IKEA que gestionábamos y hacer un poco de limpieza y reestructuración allí, porque cerrábamos esa actividad, o al menos salíamos mi multinacional de ese partenariado. Entonces me fui allí a limpiar antes de salir, financieramente y tal, ¿no? Luego también tuve eh, misiones en Francia, en Lille, y luego mi primer paso en África, que fue Tánger, como en el alquimista, y luego también viviendo en Marruecos. Entonces, pues ya viví un poquito fuera de Madrid, en Tarragona. Después, cuando volví, me fui a Lille durante unos 8 meses. Después me fui a Marruecos durante casi un año, y ya al final de ese año pues tuve la visita de un responsable de la región que me propuso, pues oye, que había un puesto que se abría en Holanda para el nuevo director de Europa de mi empresa, y buscaba un asistente ejecutivo pues movidillo, que le gusta aprender, que le gusta hacer un poco de todo. Y entonces pues Henrik, cuando estaba allí en Marruecos, me dijo, oye, me parece que te iría bien, aprenderías management, gestión, porque vas a hablar directamente con el director de Europa y vas a gestionar casi 30 países con él, o al menos ayudarle a gestionar, y va a ser un buen aprendizaje porque vas a salir un poco de las finanzas, que como os dije en algún episodio, yo nunca sabía o nunca había pensado que me iba a dedicar finalmente a las finanzas, y entonces pues lo vi como una salida, una oportunidad de salir de mi, pues de esa zona de confort de finanzas que se me daba bien, pero que no creía que era un poco mi aspiración futura. Así que nada, pues hice las maletas cuando acabé la misión de Marruecos, cuando volví a Madrid, y me mudé a Rotterdam. Y allí estuve viviendo durante un año y trabajando. Anécdota graciosa es que, y esto también es consejo para los jóvenes, eh, cuando yo me fui de Madrid, pues tenía un salario, yo creo, bruto de unos 24.000 o 25.000 euros, más o menos. Eh, Quizás 28. Y cuando me fui a Holanda, cuando me hicieron la oferta para irme a Holanda, me anunciaron un salario de unos 50.000 euros. Entonces yo, bueno, joven, inexperto y solo con ganas de conseguir nuevas oportunidades, pues acepté el contrato sin mirar el cálculo del salario neto. Entonces, cuando me fui a Holanda, la anécdota graciosa es que descubrí que, bueno, se pagan casi 50% de cargas al salario bruto, así que se me quedaban en 25.000 netos,
y aparte de eso, Holanda te obliga a suscribir un seguro de pensiones donde la cuota mensual mínima era más o menos de 150 euros. Es decir, que realmente yo que necesitaba dinero, por eso quería esas misiones que me aportaban dinero. Cuando me fui a Holanda pensaba que iba a ganar bastante más y resultaba que al final pues el neto que se me quedó en Holanda pues no era mucho mayor que lo que tenía en España y además pues Holanda, ya sabéis, es un país un poquito más caro. Así que muy difícil, pero gran experiencia porque me permitió trabajar con casi 32 países, porque mi misión principal era consolidar la información de la performance de cada país en materia financiera, en materia de volúmenes de actividad, en materia de recursos humanos, y hacer con eso pues una serie de presentaciones por país para que esos países pudieran presentar sus resultados, juzgarlos, tomar acciones y tal, ¿no? Entonces eso me abrió las puertas a salir un poco de las finanzas y tocar pues operaciones, ventas, recursos humanos y tal. Fue muy... Trabajar con aquel jefe, era un jefe danés, que le metía buena caña y con él pues aprendí muchas cosas, tuve discusiones muy interesantes, estuve viviendo un año en Rotterdam y allí pues conocí un poco el norte de Europa, pude viajar un poco, mi madre me vino a visitar Holanda, nos fuimos a ver los molinos, pero bueno, lo estaba pasando muy, muy, muy mal financieramente y no sabía cómo iba a poder pedir un aumento salarial cuando acababa casi de comenzar. Y al cabo de más o menos un año viviendo en Rotterdam, un día mi jefe danés me llama a su despacho que quiere hablar conmigo, entonces pues me acerco a su despacho y me dice que, oye, tu amigo o tu ex jefe Rubén, que se fue a Senegal cuando tú te viniste a Holanda, pues oye, me ha llamado porque eh, le gustaría saber si a mí me importaba, es decir, a mi jefe actual, dejarme salir si a mí me interesaba irme a África. Y entonces, eh, bueno, le dije que me encantaría, que, que me parecía genial que Rubén contara otra vez conmigo de esta manera, sabiendo él que me atraía mucho África y la expatriación en países un poco más exóticos. Y nada, y me dijo, oye, pues si te interesa, yo creo que ya has pasado un año aquí como asistente ejecutivo, has visto un poco todas las cosas, te ha permitido abrir un poco tu mente, que es además por lo que él contrata, este jefe contrataba asistentes ejecutivos, era para mostrarles pues un poco todas las facetas del negocio y formar así quizás pues futuros líderes, managers y tal, ¿no? Que de hecho me pareció un caso muy bonito y una práctica muy útil para formar a jóvenes que tienen talento o que tienen ganas. Y nada, pues estamos hablando ya de 2010, es decir, que yo me fui de Madrid en 2009 y entonces en 2010 ya me tenía que venir a África. Entonces mi puesto iba a ser un puesto volviendo a las finanzas con Rubén, que inicialmente era para hacer la transformación de procedimientos y procesos financieros, departamentos y tal por toda la región de África del Oeste, que ocupaba pues desde Mauritania, si lo veis en el mapa, está en el extremo occidental de África, pues justo debajo de Mauritania está Senegal, con Gambia, luego está Guinea, está Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Benin, Togo, Nigeria y bueno, ese es un poco el litoral, pues todos esos países estaban concentrados en una región, ¿vale? Y la sede estaba en Dakar, en Senegal. Y entonces Rubén me dijo, vente aquí y vamos a dar vuelta a todo esto, ¿no? Al viejo estilo que solía imperar en la oficina cuando trabajaba con él, con Raúl, con Jorge. Pues bueno, me hizo mucha ilusión, así que me fui con mucha ilusión. Y bueno, otra anecdotilla interesante es que cuando yo viajé y hubo un cambio de última hora en el itinerario del vuelo y yo tenía que ir directamente desde Madrid hasta Dakar y finalmente tuve que pasar por Mali. Entonces tuve que hacer escala en Bamako, que acababa de entrar en un golpe de Estado unos días antes. Y
nada, pues me quedé bloqueado en el aeropuerto durante casi 10 horas. Ya hablé el otro día del golpe de Estado de Burkina. Lo de los golpes de Estado aquí en África, pues es cosa muy común, sobre todo en estos días. Igual hablaremos de eso, porque ahora mismo en África del Este hay muchos países gobernados por juntas militares tras golpes de Estado, como son Mali, Burkina, Níger, Guinea, Gabón, donde las cosas no están yendo nada bien, y las conozco muy bien porque vivo aquí y porque trabajo en transporte y logística y hago muchos transportes hacia esos países, entonces conozco bien. Además viví en Burkina Faso, en Mali, en Níger, así que bueno, eso ya vendrá en otra historia. Así que nada, golpe de estado en Bamako, me quedo 10 horas allí, el aeropuerto está vacío, eh, cercado por militares y una tensión enorme porque no debería haber aterrizado en Bamako, pero bueno, cambio de itinerario. Allí pasé 10 horas, esperé y al final pues despegué hasta Dakar y nada, pues llegué a Dakar en aquel año y 2009, 2010, perdón, 2010 y golpe de estado en Mali, 2010. Y empecé a trabajar con Rubén, trabajé más o menos durante 2 semanas en Dakar con él, donde ya pues el proyecto estaba ya casi, pues oye, empezado, vamos a ir de país en país, vamos a ver esto, vamos a intentar arreglar esto, tal, había ya todo un plan. Y puff, pues otro evento que sucedió justo a la llegada de Dakar, muy, bueno, fortuita, suerte, estar ahí, pues el director financiero de Mauritania había cogido la baja, esto era ya muy cerca de Navidades, ya sabíamos que no iba a volver para las Navidades, teníamos que hacer el cierre anual, que era bastante, en esta multinacional, pues era, como todas las multinacionales, pues muy duros, donde se trabaja muy fuerte para cerrar las cifras en periodos y en días muy precisos. Y me dijo, oye, ¿por qué no te vas allí a Mauritania a hacer el cierre anual? Y le dije, ya, pero bueno, yo no conozco Mauritania, que es Mauritania y tal, ¿no? Yo, bueno, de todas formas, joven, cada vez que Rubén me decía, vete para allá, pues allá que íbamos y aventura además para la saca. Y nada, pues me fui a Mauritania, pues después de estar 2 semanas en Dakar, plaf, ya estaba en Mauritania, que es donde conseguí mi primer puesto, vamos a decir, de responsabilidad ya un poco mayor, que era director financiero de Mauritania para mi empresa, porque el director financiero decidió no volver, había hecho yo un buen trabajo en el cierre anual desde Mauritania y me llevaba bien ya con la gente de allí y tal, muy rápidamente. También me gusta decir eso en mi trayectoria, que he hecho muy buenas relaciones y a la gente hay que saber cómo tratarla. Fue un choque cultural total, vamos a hablar de esto seguramente en el próximo episodio, porque ya acabamos de pisar África realmente. Bueno, ya hablé de Marruecos, donde viví casi un año, que es África, pero bueno, la África subsahariana, la África de los libros, de los documentales, pues acaba de empezar. Fue Dakar, pensaba que me iba a quedar allí y me fui a Mauritania. Choque cultural total, ya os voy a hablar de todo eso. Es una república islámica, relación ya con el Islam, un Islam ya eh, pues bastante riguroso, un país bastante ortodoxo, donde no se permite el consumo de carne de cerdo o de alcohol, pero bueno, fueron aventuras increíbles y en el próximo episodio pues os explicaré un poquito más sobre ahora ya la zona donde empieza a ponerse interesante, que es África subsahariana. Acabo de llegar a Senegal y me piro para Mauritania, puesto de director financiero, me vengo arriba, me hacen una aumentación de salario muy consecuente que empieza a arreglar realmente mi situación financiera, pero crisis que empieza en 2008 en España impacta terriblemente en mi familia. Mi padre se ve extremadamente afectado y vamos a empezar a ayudar a la familia a pagar sus deudas, porque para eso somos familia, colaborar, estar juntos, y os voy a contar también cómo con mi padre pues hemos intentado salir de un montón de marrones juntos y lo hemos conseguido casi, que quedan ya muy poquitos
euros que pagar de aquella última hipoteca, pero pues me sentí muy orgulloso de poder ayudar también a mis padres en esa situación, porque ya en 2010 la cosa estaba bastante mal y bueno, acaba de tener una buena aumentación y me pareció, vamos, en cuanto lo susurró mi padre si podría quizás ayudarle, pues ni siquiera lo dudé un segundo y espero que todos que veáis este vídeo, que tengáis situaciones similares, pues nos acordemos siempre de lo que nos han dado y que hay que estar ahí pues para lo bueno y para lo malo, como ellos lo han estado en nuestras vidas. Así que este vídeo se lo dedico a mis padres y a mi familia, que siempre están ahí. Y capítulo 6 chicos. Como os he dicho, o no he dicho, no me acuerdo ya, pero he quitado mucho contenido político del canal porque quiero reconcentrarme más en mis experiencias, en el viaje personal, en el alquimista y mi relación con el libro. Y vamos a ver cómo evoluciona. Así que muchas gracias por escuchar. Si habéis escuchado, ya sabéis, comentar, criticar, compartir o suscribiros. Me hará mucha ilusión. Y si no, pues también. Muchas noches desde Dakar, capital de Senegal, Kini on the road.